Analizamos el mercado este martes con la ayuda de Celso Otero, gestor de fondos y experto en mercado americano de Renta 4. Celso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de Wall Street? Como decíamos, esa caída de los precios del crudo que está pues impactando en el mercado en Estados Unidos, en este caso celebrando, ¿no?, por así decirlo, esa caída desde los $100 el barril. Por otro lado, ese dato de IPP justo el día en que empieza la reunión de la Reserva Federal. Pues bueno, estamos viendo ligeras alzas en la sesión de hoy, principalmente motivadas por la caída del petróleo. Está cayendo ahora mismo en torno a un 8% el petróleo y lo importante es esa rotura de la tendencia que lleva tan alcista debido al conflicto con Ucrania. Al final estamos viendo un mundo que hemos vivido primero inflación por las cadenas de suministros, ahora nuevos datos de inflación por la parte de Ucrania. Nos vienen los miedos de con cierres en partes de China, ¿no?, que podemos volver a tener esos problemas de la cadena de suministro. Y los datos que estamos viendo en la sesión de hoy de precios del productor, pues nos muestra que aunque el dato de este mes ha sido mejor de lo esperado, ¿no?, ha sido menos inflacionario de lo que podíamos esperar, el dato anual está en torno al 10%. Por lo tanto, encontramos a la Reserva Federal en un dilema muy importante entre combatir la inflación o apoyar el crecimiento. Como decimos, hoy arranca esa reunión de 2 días de política monetaria de la Reserva Federal, una reunión en la que esperamos ese inicio de subida de tipos de interés. Llevaba la FED sin hacerlo desde diciembre de 2018, así que llevamos encadenando 39 meses sin subidas de tipos de interés. Pero bueno, es la respuesta que vamos a ver ante todos los indicadores macroeconómicos que vamos conociendo, esas presiones inflacionarias. ¿Qué tipo de mensajes podríamos prever mañana por parte de Jerome Powell? ¿Hay cabida para las sorpresas en el discurso de mañana del presidente de la Reserva Federal, Celso? La verdad es que tienen un mensaje bien difícil porque va a ser complicado contentar a todos, ¿no? En el sentido, estamos en un mundo que si cogemos los datos de inflación, pues es evidente que como veíamos hace unos meses, estábamos descontando 8 subidas de tipos de interés hace unos días antes de que empezase el conflicto de Rusia con Ucrania. Pues si le añadimos la inflación generada por ese conflicto, pues podíamos esperar más subidas. Pero evidentemente son esas subidas también tienen que estar limitadas por la parte de crecimiento económico. No tienen que pecar en provocar unas condiciones financieras demasiado tensas para para frenar el crecimiento económico, ya que los datos que estamos viendo de inflación principalmente son derivados pues de una disminución de la oferta, ¿no?, ya que se han congelado, pues por ejemplo, en la parte de trigo o maíz o aceite de girasol, ¿no? Es decir, uno de los grandes productores pues ha parado, ¿no? Y en el caso del petróleo, pues pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Se congelan esas exportaciones. Por lo tanto, en ese sentido, no son una problemática que tenemos una demanda muy fuerte y están subiendo los precios en ese sentido. Por lo tanto, la tarea de la Reserva Federal actualmente es bastante complicada porque encontrar justo el punto de equilibrio en el cual puedas frenar esa inflación tan elevada en un momento donde el crecimiento no la está generando, pues no creo que el discurso sea sencillo para mañana. Celso, relacionado con estas dudas que está generando de nuevo ese contexto de alta inflación con un crecimiento que empieza a ponerse en duda, hemos hablado mucho de si nos encaminaríamos o no hacia un periodo de estanflación. Hay algunos que lo ven claro, otros que lo descartan, otros que, por ejemplo, lo ven claro quizá en países como Alemania, ¿no?, que quizá viendo los datos del último trimestre y el contexto actual sí que podrían apuntar hacia cierto periodo de recesión. Pero si miramos en general el mercado, hoy, por ejemplo, veíamos datos de JP Morgan que nos decían no vamos hacia una recesión. Si esto fuera así, veríamos los bonos mucho más altos, veríamos unas caídas en las bolsas mayores, no podemos comparar esta crisis actual de las materias primas con la del 79. ¿Tú cómo ves todas estas variables? Al final, si nos estamos entrando en un periodo de estanflación, pues es complicado, porque al final va a depender de muchos factores. Si el conflicto con Ucrania, o sea, la guerra que ha iniciado Rusia con Ucrania,
se prolonga mucho en el tiempo y estamos abocados a unos precios de materias primas elevados, donde se van a ir transmitiendo no solo a la parte de petróleo, sino que o de materias primas agrícolas, es que todos estamos en un mundo muy conectado. Y si, por ejemplo, sube el maíz, pues agricultores del resto del mundo pues van a procurar pues plantar más porque la rentabilidad se incrementan y van a comprar más maquinaria, van a tener, o sea, las empresas de maquinaria agrícola pues van a tener una fuerte demanda y así vas completando toda la cadena y al final toda esa inflación se va a ir transformando. En la parte del crecimiento es la parte que vemos que seguramente podemos ver a lo largo de este conflicto una inflación algo más elevada, pero si no es demasiado duradero, pues podríamos ver que el crecimiento por esa generación, ¿no? Esos efectos de segunda ronda que se van produciendo, pues se vaya trasvasando poco a poco. Pero si se mantuviese en el tiempo, sí que podríamos ver un desfase entre crecimiento e inflación. Celso, en este momento de esperada subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, nos preguntamos si hay algún tipo de relación directa entre las subidas de tipos y el comportamiento que puedan tener las grandes empresas tecnológicas. En principio, lo que hemos visto en ocasiones anteriores es que las cotizaciones de las tecnológicas suelen ser sensibles a cualquier tipo de endurecimiento de política monetaria por parte de los bancos centrales, subidas de tipos de interés. ¿Cuál es el entorno que se puede manejar ahora para este sector? Aunque también tenemos que tener en cuenta que probablemente ya haya parte descontada de estas próximas actuaciones. Yo creo que la parte ya está muy descontado, ¿no? Ese efecto en la tecnología. Evidentemente, el primer efecto es negativo. Al final, en cualquier valoración de compañía, sobre todo cuando estas compañías generan un alto flujo de caja, a medida que tú te descuentas una tasa más elevada los flujos de caja futuro, pues la valoración te disminuye cuando suben los tipos de interés. Ese es el efecto inicial, ¿no? El que ya han cotizado, el que consideramos que ya han cotizado en muy buena parte ya la tecnología. Ahora bien, en un mundo donde vemos una inflación un poco más elevada, a nosotros nos parece que estar en compañías donde sí que pueden trasvasar muy bien un incremento de precios a los consumidores, porque realmente la tecnología lo que trae es un efecto deflacionario. Es decir, si tú contratas un servicio en la nube, normalmente te sale mucho más barato que hacerlo tú. Con lo cual, aunque esos precios puedan subir, te va a seguir siendo mucho más rentable cogerlo en la nube que hacerlo in-house, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que tienen un negocio con una visibilidad muy alta en el largo plazo. Y en este entorno donde una parte de esa tecnología, ¿no? La que nosotros tenemos en cartera, la que nos gusta a nosotros la tenemos por esa visibilidad de largo plazo y que consideramos que no va a estar afectada por un incremento de la inflación, ya que tienen poder de fijación de precios, son generadores de muchísima caja y no tienen endeudamiento, ¿no? Entonces, ese mix a nosotros nos hace estar ya muy cómodos y estas valoraciones las vemos extremadamente atractivas. Pues Celso Otero, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos dice la Reserva Federal, vamos a ver qué nos dicen el resto de bancos centrales esta semana. Desde luego seguimos vigilando esas materias primas y ese sector como el tecnológico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.